Materialidad. Chicos, miren, en el ABA ustedes tienen les voy a explicar. En el aprendizaje 1.4 ustedes tenían esta parte, importancia relativa en la etapa de ejecución, ¿ya? Y tenían esto, que es importancia relativa a la etapa de ejecución, y la determinación de la materialidad, que es como están dando un ejemplo. Entonces lo que hoy día quiero ver es, esto como para que lo revisen y lo vamos a ver la próxima semana, pero este es más cortito para ir abarcando más ejercicios de materialidad también. Voy a explicar una leve explicación de materialidad y vamos a ver ejercicios. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que, pero para que para la próxima clase repasen estos puntos de aquí. Esa es la importancia relativa de la etapa de ejecución y los ejercicios de materialidad, que con los ejercicios que vamos a ver hoy día van a poder ser capaces de verlo. En algún caso igual lo vamos a desarrollar la próxima clase. ¿Ya? Ya chicos, voy a empezar. Dígame. En la actividad 1.4 anoten. Pues yo voy a anotar aquí para los que llegan más tardecito. En la actividad 1.4 repasar y estudiar para la próxima clase, que sería este otro martes, ¿ya? Importancia relativa en la etapa de ejecución. Oye, ¿por qué siempre están escuchando ¿Ya? música? Chicos, a los compañeros que no vengan hoy día, por favor le avisan de los cambios de fecha. A más tardar mañana en la mañana se los voy a publicar y se los voy a mandar como anuncio, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Eso, esto es como un repaso, no es tarea, pero para que estén como repasando para la prueba y para la clase, ¿ya? Eso. Y ahora vamos a ver explicación de materialidad. ¿Queda alguna duda? ¿No? ¿El ejercicio también? Sí. Sí, también el ejercicio. Hay dos archivos en esta parte. Los dos tienen que revisarlo. Y la idea es que repasen eso para que después, con los ejercicios que vamos a ver, más lo que revisemos la próxima clase, queden listos con materialidad. ¿Ya? Ya chicos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí? Ya. Me avisan 10 minutitos antes. La otra vez funcionó bastante bien para pasar la lista. ¿Ya? Por favor. Ya. Vamos a ver materialidad. Hay una parte, la planificación, que es la materialidad. ¿Ya? En otro, a grandes rasgos sería, chicos, estoy explicando, minuto de atención, que no puedo gritar, así que, ya. Entonces, la materialidad, a grandes rasgos, significa más que nada qué tan importante es, digamos, buscar la partida más importante dentro del total que vamos a auditar. Y eso es lo que vamos a revisar. Si a ti te dicen hacer una auditoría de estado financiero, te dicen es necesario para hacer una auditoría de estado financiero buscar la materialidad para saber la importancia de cada partida y si vale la pena o no hacer esa auditoría de esa partida. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es como a grandes rasgos el concepto de materialidad. ¿Ya? Entonces, ahora la idea es ver el correcto cálculo de la materialidad en la etapa de la planificación de auditoría.
vamos a pasar qué es la materialidad, el punto de referencia, porcentaje y tipos de materialidad. ¿Qué es la materialidad? Bueno, alguien que lea, por favor, para no gastar. Sí, esta está lista, ¿ya? En el 1.4, ¿ya? Dice, por favor, gracias. La materialidad se utiliza para determinar el umbral o punto de corte que sirve como referencia para evaluar y decidir si las incidencias detectadas que no han sido corregidas por la empresa son significativas y en consecuencia deben llevarse en forma de salvación al dictamen. Ya. ¿Leo todo? ¿Sí? Sí, La materialidad es un rango o una cifra establecida por el auditor que le ayuda a determinar si una incorrección o error en cuentas anuales no es significativo y no afecta a la imagen fiel de las cuentas anuales. En otras palabras, la materialidad o la importancia relativa es un aspecto específico de la relevancia de una entidad basada en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Ya. Lo que yo les estaba explicando, por ejemplo, supongamos que tenemos un estado financiero, ¿ya? Y tenemos el activo por acá, y dentro de este activo está banco, está el activo fijo, otros activos y activo total, ¿no es cierto? Veamos activos solamente. Yo quiero que voy a querer saber cuánto es la materialidad, voy a decir, y el activo activo total. Ahí me toca. Activo total serían 120 millones, supongamos. Aquí serían 20 millones, aquí serían 50 millones, y aquí serían 50 millones. Hagámoslo fácil. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? ¿Cuánto del activo total es material para revisar en activo? En el caso, la materialidad es la importancia que pueda tener en una partida, en el total. Por ejemplo, si el total es 120 millones, ¿cuánto representa los otros activos del total de 120? Entonces a eso se refiere con el porcentaje. Hola, buenas. ¿Cómo, profe? Pero no... A ver, No... la materialidad consiste en la importancia que pueda tener dentro de alguna partida las cuentas que tienen dentro del estado financiero, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que hay algunas partidas que tienen 1.000 pesos, otros que tienen 10 millones, otros que tienen 2 millones. Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos lograr con la materialidad? Es calcular qué partida vamos a tomar para unitar, ¿no es cierto? Y para eso, aparte de la matriz de riesgo y los riesgos que yo les pasé, vamos a ver materialidad, ¿ya? ¿En qué consiste? En que si esa partida, digamos, es importante para auditarla o es relevante en cuanto al monto del total de lo que estamos auditando. Sería como el porcentaje. Exacto. Entonces por eso se le calcula un porcentaje, ¿ya? Eso es, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estoy viendo el activo, ¿ya? Eso. Hola. Eso, chicos. Entonces, estos tres conceptos son tres conceptos distintos, pero que van mismos, ¿ya? Explican eso. ¿Qué se busca con la materialidad? Se busca buscar qué partidas son importantes para hacer auditoría, ¿ya? En cuanto a la cantidad, al monto que refleja por partida, ¿ya? Eso.
punto de referencia o benchmark, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ocupar aquí? Lo podemos, ya, por ejemplo, aquí yo les estaba diciendo que el activo total podría ser como un punto de referencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que puede tomarse como total de activos el punto de referencia, como total de pasivos, como patrimonio, ingresos ordinarios, resultados antes de impuestos u otros. Esos serían como los puntos de referencia que se podría tomar para calcular la materialidad. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, estaba tomando el total de activos. ¿Cuánto es en base al total de activos lo que corresponde a otro activo? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se determina la materialidad en auditoría según la NIA 320? Una forma de realizar los cálculos a manera de porcentaje es tomando utilidades antes de impuestos e ingresos y activos totales. Las normativas NIA hacen su cálculo de materialidad como 5% de ganancia antes de impuestos, o sea, es como una regla general. Cuando estamos viendo en base, como que la referencia sea la ganancia antes de impuestos, se calcula el 5%, ¿ya? Si es en base a ingresos, se calcula hasta el 1%. Y si es de activo total, se calcula entre el 1 y el 2%. Por ejemplo, ¿no es cierto que anteriormente vimos que tenemos determinación por total de activos? Sí. Total pasivo, patrimonio neto, ingresos ordinarios, resultado antes del ejercicio y otro, ¿no es cierto? Ese es como, digamos, el parámetro que podríamos tomar. Lo voy a anotar aquí para pasar a la hoja. Entonces, por ejemplo, ahí te dice, la NIA 320 te dice que para calcular la materialidad, dice 5% de ganancia antes de impuestos, significa que si estoy viendo mi partida, mi base va a ser dependiendo de ingreso ordinario o resultado antes del ejercicio o antes del impuesto, va a ser de un 5%, porque la NIA me lo dice. ¿Me explicó? ¿Me explico? Ya. Por ejemplo, dice el de resultado antes del ejercicio es 5%. El de ingreso sería ingresos por de explotación, digamos, sería un 5, ¿cuánto? Un 1%, ¿no es cierto? Y del activo total sería entre un 1% y un 2%. Cuando calculemos el tema de materialidad, ahí van a saber bien a qué corresponden estos porcentajes. Ahí vamos a ver, ya. Ahí vamos a determinar como auditores en base a qué vamos a hacer la materialidad. En base al total de activos, total de pasivos, al patrimonio neto, a los ingresos, al resultado del ejercicio. Y en base a eso se saca el porcentaje. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se puede utilizar distintos tipos de benchmark, lo que yo les decía, incluso para la misma entidad, pero en periodos auditados distintos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué se podría hacer eso? Que a lo mejor quizá hubo un año que es más representativo tomarlo como activo, ¿ya? Como base, y en el otro año quizás sería los resultados antes del ejercicio, porque eso va a ser como más representativo para hacer la auditoría. ¿Ya? Entonces es por eso que puede ser de la misma entidad, pero distinto periodo. ¿Ya?
porcentaje de materialidad. Entonces, ¿cómo se calcula la materialidad en auditoría? Para calcular esta materialidad se debe elegir una magnitud de referencia. Activos, pasivos, patrimonio neto, que es lo que yo les decía aquí, del benchmark. ¿Ya? Una magnitud de referencia, la cual debiera ser multiplicada por un porcentaje establecido previamente, que es lo que nos dice la NIA, que es este porcentaje de acá. ¿Ya? Y ambos factores son determinados bajo el juicio del auditor. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Está muy raro? Vamos a verlo con el primer ejercicio y ahí lo van a entender. ¿Ya? Por ejemplo, la entidad menos riesgosa va a tener mayor porcentaje de materialidad, por lo tanto, va a tener menos rubros para auditar, ¿no es cierto? Si es menos riesgosa, por lo tanto vamos a tener que auditar menos, ¿ya? Y en cuanto a la determinación del porcentaje de materialidad a aplicar, siempre los equipos de auditoría consideran entre un 5 y un 10%, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las entidades orientadas a la generación de resultados, que sería acá, ya antes del impuesto, se va a utilizar entre un 5 y un 10, que sería esto de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, si el auditor determina de que se va a hacer la materialidad en base al resultado antes de impuesto o el resultado según antes del ejercicio, va a ser del 5 al 10%. ¿Ya? Tipos de materialidad. Aquí más que nada concepto. Sería materialidad de general o planificación, que ayuda, es una cifra establecida por el auditor que le ayuda a determinar si una incorrección o error en cuentas anuales no es significativo y no afecta la imagen fiel de las cuentas anuales. Por ejemplo, revisa si es que hay una partida, porque tú dentro del activo circulante está la cuenta caja, que son 1.000 pesos, ya supongamos, entonces no ayuda y no afecta digamos, a la totalidad del activo, ya, si es que tomamos como referencia el total del activo, ya. Por ejemplo, materialidad de desempeño o de ejecución. Es el monto o montos que establecemos por debajo de la materialidad de los estados financieros, tomados en conjunto para reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de los errores no corregidos y no detectados exceda de la materialidad de los estados financieros. Por ejemplo, en el caso de que se eleve mucho, supongamos que aquí, vamos a poner aquí, supongamos para poner ejemplo, que aquí el activo fijo sea 10 y otro activo fijo sea 90. Esto va a ser mucho los otros activos. Entonces, la verdad es que es mejor hacer una auditoría aparte, como para solamente los activos fijos, los otros activos, perdón. ¿Ya? Entonces, es mejor ir viendo en base a lo que podemos deducir en la ejecución de la auditoría, si es que si va a influir mucho en cuanto al desarrollo de la propia auditoría, ¿ya? Y el umbral inferior es cuando el auditor debe considerar un hallazgo de auditoría en su papel de trabajo de ajuste y reclasificaciones para que sea informado al cliente para su corrección. Por ejemplo, en el caso de las cuentas de activos fijos, si estamos haciendo una planificación de auditoría y estamos viendo de activos fijos,
Si vemos que en los papeles de trabajo la tabla de depreciación está completamente incorrecta, o no está actualizada, eso es un riesgo que podríamos encontrar dentro de nuestra auditoría y que los papeles, dentro de nuestros papeles de trabajo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la planificación y en los procedimientos revisamos la tabla de depreciación y todo? Y eso sería nuestro papel de trabajo. Y al revisar la tabla de depreciación no está correcta o no está actualizada. Entonces ahí sería como también un riesgo y una materialidad importante. ¿Ya? Veamos el primer ejercicio para que se vayan soltando. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Cómo vamos a calcular la materialidad que necesitamos? ¿Va a ser como así? ¿Hay que suponer o hay como un método para calcular? Hay un método. Por ejemplo, por cada concepto, lo que yo les estaba explicando. Ponte tú el total de activos, generalmente los auditores toman un 1 o un 2%. ¿Ya? En resultado del ejercicio o resultado antes del impuesto, un 5 o un 10. ¿Ya? En ingreso, un 5%. Entonces hay un método. Ahí yo les puse como 4 ejercicios tipo, que es más o menos lo que podría calcularse en base a la materialidad. ¿Ya? Aparte del que ya tenían y que estuvimos hablando la vez pasada. ¿Ya? Esto ya está en el ABA, chicos. ¿Ya? Eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí dice, una entidad a través de sus años de operación ha generado pérdidas. Muestra la siguiente situación financiera al 31 de diciembre de 2000 y tal. Cifras en miles, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos operacionales, los costos, gastos operacionales, gastos financieros, ingresos financieros, pérdida antes de impuestos. Y determinar el punto de referencia más apropiado y determinar la materialidad de desempeño y el umbral mínimo para postear ajustes en la planilla de diferencia de auditoría. ¿Ya? ¿Puedo borrar aquí, chicos? ¿No? ¿Sí? Ya. Sáquenle foto. ¿Sí? Ya. Esto lo voy a dejar porque esto es como para que repasen para la próxima clase. ¿Ya? Eso también está en el agua. Ya, chicos, vamos a desarrollar. Estaba con una... la lectura que la profe quiere posponer la prueba. Chicos, para los que llegaron más tarde, ¿por qué digo la próxima clase? Porque estamos viendo la postergación de la prueba para una semana más. Y así poder... ¿Solo la de financiera o las dos. ¿Ya? Para que puedan, y ya de aquí a mañana van a tener la fecha exacta, pero sería así como no para la próxima semana, sino que para la semana siguiente. Y la idea es que igual seguirían siendo encargo las dos pruebas o van a ser pruebas? Van a ser encargos, sí, van a ser encargos. ¿Ya? Entonces, por eso la idea es pasar, hoy día principalmente estoy priorizando materialidad en estados financieros y hacerle ejercicio, y la próxima semana vamos a repasar esto que ya tenían en el agua y lo vamos a ver juntos. Y ya el jueves que viene vemos cualquier duda que tengamos para que queden súper bien para la prueba de la semana siguiente. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, vamos a verlo juntos ¿Ah? Está muy chiquitito, ya.
que era para que... Lo voy a poner así. ¿Les parece así o no? ¿Mejor o no? ¿O igual nomás? ¿Da igual? Porque así se corre, ¿no? ¿Ahí? ¿Está bien? No, profe, que así se corre la letra, no está grande. Ya que tenía que igual agrandar el espacio porque si no, no... Ahí. A ver si me cabe en una. Súbalo un poquito más. Sí, sí, tranquila. Ya, espérenme un momento. 24. ¿Ahí está bien? ¿O no? ¿Ahí está bien? ¿Lo ven? Si lo proyecto. ¿Ahí está bien? ¿Ahí lo ven? Ya. Ok. Listo. Veamos. ¿Ustedes copiaron lo que teníamos o no? Veamos cómo es el desarrollo. Ahí se explica. Teniendo en cuenta que esta compañía se encuentra generando resultados negativos, la utilidad o pérdida antes del impuesto resultaría un punto de referencia negativo o muy bajo. O sea, no sería apropiado hacerlo en base al resultado antes de impuesto, ¿no es cierto? Porque tenemos pérdida. Eso es lo que está explicando. Lo mismo aplica en aquellas entidades donde la utilidad antes del impuesto son muy bajas, ¿ya? Este tipo de compañías también puede optar por otros parámetros como punto de referencia, como son el total de ingreso o el activo neto, ¿ya? Entonces, en este caso se tomó como punto de referencia el activo neto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? El punto de referencia debe ser el parámetro, que es lo que yo les decía. ¿Cuál es la base? Para mí la base es el parámetro que más influye en las decisiones económicas de los usuarios como grupo. ¿Ya? Monto del punto de referencia son 7.585.609. Voy a devolver, no se asusten. 7.585.609. ¿Ya? Entonces, el porcentaje a aplicar para los parámetros netos como el activo neto es razonable un porcentaje que se encuentre en un intervalo entre un 5 y un 10. Lo que yo les mencionaba ahí, entre un 5 y un 10. ¿Ya? Para este caso, donde ya se trabaja con saldos de cierre y no con saldos de planeación o preliminares, se puede seleccionar un 10 para no sobreauditar. En nuestro caso, cuando vamos a hacer una auditoría de estado financiero, ya nos van a entregar el estado financiero realizado. Por lo tanto, van a ser con saldos de cierre. ¿Ya? Entonces, la materialidad se toma como el punto de referencia 7.585.609 por el porcentaje de materialidad que me dice que para este parámetro lo mejor sería un 10%, ¿no es cierto? Que es como lo que ustedes tendrían que manejar. ¿Cuánto te da ahí? 758.561, ¿no es cierto? Esa sería la parte de materialidad. Y la materialidad de desempeño, que es el otro tipo de materialidad que vimos, es el mismo monto, 758.561 por el 75%. En este caso, ¿se acuerdan, chicos, cuando yo les decía los auditores mínimos te sacan como hasta el 80%? ¿Se acuerdan que yo siempre les decía? Bueno, en este caso están tomando un 75%. Profe, en el ejercicio van a indicar cuánto es el porcentaje, por ejemplo, 75, 80. Claro, en este caso sí, tendríamos que tener. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y si no lo indican, podrían poner como una hipótesis de decir
nuestro porcentaje de indicación de auditoría de un 75, un 80. Y yo lo voy a tomar como válido y todo el tema. ¿Ya? Así que eso. Entonces, ¿cuánto es? Serían 568, 921. Entonces, y aquí dice el umbral mínimo para costear ajustes en la planilla de diferencia de auditoría serían estos mismos 758, 561, que sería el umbral mínimo, por el 5%, que es el porcentaje mínimo que tiene como activo neto, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice aquí, que da entre un 5 y un 10. ¿Cuánto sería? 37.928. Y ese sería el cálculo, digamos, en otras palabras. Y el 75%. ¿Se acuerda usted cuando yo le decía, chicos, saben que la gran mayoría de los auditores toman un 80% del total para hacer auditoría? En este caso, los auditores tomaron en vez de un 80, un 75. ¿Pero eso lo decide uno o...? Lo decide el equipo de auditores. Entonces, lo que yo les estaba diciendo a sus compañeros es que si no está estipulado de que sea 75, 80, ustedes tienen como de poner como hipótesis que sea de 75, 80, pero ya saben que es lo mínimo, que lo pueden tomar. Menos de eso no es como una muestra considerable, ¿ya? Como para hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Cabe resaltar que no se tomó el total de ingresos porque al aplicarle el porcentaje del 10%, por ejemplo, daba una materialidad demasiado alta, 2.686.000, con lo que pueden quedar asuntos sin auditar, y que es lo que yo les decía, cuando es una materialidad muy alta es mejor dejarla como pendiente y como elaborar otra nueva auditoría. ¿Por qué? Porque es mucho y vamos a enfocarnos en esa parte y vamos a dejar las otras partidas afuera. ¿Ya? ¿Se entiende? Cuando la materialidad te da muy alta, fuera del rango, ¿ya? Por ejemplo, imagínate, el rango es de 758 y aquí te da 2 millones y tanto, ¿ya? Dependiendo de cuánto es lo que te da en general, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te puedo decir cuánto es el rango porque depende del criterio que tú tienes, ¿ya? Entonces, ¿perdón? Pero ¿cómo lo referencia o lo identifica uno? Es que nosotros tenemos la duda de dónde salió ese 2 millones 668. Se supone que era un 10% de alto. Dice de... Ya. Ingresos operacionales. ¿Cuánto es? De eso, 2.600.000, si sería de ingresos operacionales, que son 26.386.859, el 10% te da 2.638.686. ¿Se entiende? Entonces se escapa mucho de lo que de las otras partidas que se están viendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a enfocar como auditor. Si lo mantenemos ahí, como auditores nos vamos a enfocar mucho en la parte de esta partida y vamos a dejar fuera a las otras que a la larga y a la corta suman más, o sea, tienen más trabajo. Dígame. Porque si miramos es la que más monto tiene, entonces por eso es la que más influye. Claro, claro. Entonces, si es la que tiene más monto, es como importante revisarla. ¿No? ¿Perdón? Si es la que tiene más monto, es importante revisarla. No la podemos dejar. Sí, pero también podríamos verla como una auditoría aparte. Por eso yo les decía que se puede generar también de que si estamos en una auditoría a finales, digamos, se puede decir que dentro del equipo, si hay como tema económico del equipo, digamos, y tenemos tiempo, se puede generar como una auditoría aparte para esta partida de ingresos operacionales.
¿Se entiende? Claro, no sabía por qué está tomando usted la auditoría de patrimonio y la auditoría de ingreso operacional. Sé que entre comillas da un monto más chico lado patrimonio, pero al final A ver, ¿por qué? Recuerden lo que tenemos acá. Profe, pero ahí decía, A ver, el punto de chicos, referencia va a ser el activo neto, ¿cierto? Hay distintos puntos de referencia. sí. El activo, ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense. Al principio, a ver, déjenme explicar. Arriba dice de que como está haciendo resultados negativos, la utilidad o pérdida antes de impuesto resultaría un punto de referencia negativo muy bajo, ¿ya? Por lo cual no sería apropiado determinarlo como punto de referencia. Ya, supongamos que estamos viendo utilidad o pérdida antes de impuesto, pero tiene una pérdida. Por lo tanto, dentro de esta utilidad o pérdida antes del impuesto, ¿qué partidas influyen dentro de ese concepto? Ingresos y gastos, ¿no es cierto? Para llegar al resultado, que sería resultado del ejercicio, que sería utilidad o pérdida, para llegar a esto, nosotros tomamos las cuentas de ingreso y cuentas de gasto, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? Y así llegamos al resultado. Pero como nos dicen que esta empresa tiene pérdida, ¿ya? Por eso no podemos tomar las cuentas de impuestos resultado antes de impuestos, pero tampoco sería bueno porque tomar las cuentas de ingresos porque influyen en este resultado antes de impuestos. ¿Me explico, no? ¿Ahora se entiende? Ya, perfecto. ¿Quedó claro cómo se calculó esto? ¿Quedó claro? Ya, cuando vayan familiarizándose con el tema de los porcentajes van a ir soltándose con el tema. Pero ya saben que cuando es utilidad o pérdida, no va a afectar tanto el tema, cuando hay pérdida antes del impuesto, no va a afectar tanto las cuentas de ingreso o de costo. Por lo tanto, no es una medida para referirse o para calcular la materialidad. Esa es la idea de este ejercicio. Entonces tiene que ver, por otro lado, que sería en este caso el activo neto, que aquí, bueno, ahí está, principalmente, en este caso estaría el patrimonio, pero patrimonio, que sería ahí. ¿Ya? Eso, ¿ya? Es lo que... Ese de ahí. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Vamos con el otro. Profe, ¿y por qué al final se tomaba el ingreso y no una cuenta que incluyera el patrimonio? Porque si hicimos patrimonio, abajo es el activo. No, es patrimonio. El monto del patrimonio. 7.585.609. Ese es el monto que se tomó de referencia. ¿Cuál es su duda? No, pero abajo creo que salían 2 millones y tanto. Ya, ese valor sale de aquí, de los ingresos operacionales. ¿Se fija? Entonces, lo que yo les decía, que en el enunciado dice que hay una operación, que esos años de operación han generado pérdidas. Y ustedes saben que al generar pérdidas, tiene el resultado del ejercicio, ¿no es cierto? Y ese resultado influye en las cuentas de ingreso y de gasto. Si nos dicen que como genera pérdida, no es relevante tomarlo como materialidad para calcular la materialidad, por lo tanto,
el resultado antes de impuestos, el resultado del ejercicio, no se podía tomar como referencia, ni tampoco las cuentas asociadas a este cálculo, que serían de ingreso y de costo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Profe, Por el- entonces podría tomar las cuentas de activos, de pasivos, ¿no? Claro, pero también igual es más conveniente tomar las de patrimonio. ¿Por qué? Porque también está influyendo un poco el tema del resultado. Porque dentro de patrimonio también están las cuentas de resultados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Creo que a mí me Diga. quedó claro el tema de los porcentajes. Como el 75% es el que se decide como la comisión de auditoría decide el 75%. Claro. Los otros dos, el 10%. Los otros dos es porque como estamos haciendo el activo o de patrimonio, por la NIC te dice que es entre un 5 y un 10. ¿Y también uno lo tiene que elegir o tiene que sacar ambos? Ambos. Ah, Acuérdate que aquí sacamos el 5 y el 10. Mira, Sí. ¿viste? Sacamos el 10 acá y el 5 acá. Materialidad y umbral mínimo. Pero no se sacan por el mismo monto. Eso No, pero la materialidad se saca con el 10. siempre va a ser por el 10. Sí, con el máximo. Siempre va a ¿Ya? ser por el máximo, Sí. ¿ya? Y la materialidad del desempeño se va a calcular con el porcentaje que se le dio en la auditoría. Y el umbral mínimo es el 5% en este caso, porque es lo mínimo, valga la redundancia, que te pide. ¿Ya? Dígame. ¿Era que la materialidad era demasiado alta? ¿Por qué era demasiado? Los 2 millones de... Si se fija acá, por ejemplo, está la materialidad de 758, ¿no es cierto? Y aquí es demasiado alta. Si se coloca con el otro los ingresos, se fija que son 26 millones y el 10% son 2 millones y fracción, ¿no es cierto? Entonces se desvía de la materialidad del otro. Pero ¿por qué tampoco no elegimos este? Por lo que yo les estoy explicando acá, ¿ya? De que como hay pérdida, ¿ya? Y por lo tanto no es bueno tomarlo como referencia y sería una partida de ingreso que influye en el resultado, por eso no está tomándose esto. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Ya, chicos. El segundo. Esta vez vamos a ir juntos desarrollando los ejercicios, ¿ya? El segundo. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Alguien que lea, por favor. Sebastián. ¿Ya me aprendí algunos más? Ya. Una entidad se encuentra en etapa de preoperativa. Muestra la siguiente situación financiera al 31 de diciembre del 2020. XX. Ya. Cifra de miles. Cifra de miles, determina el punto de referencia más apropiado y determina la materialidad. Ya. La materialidad de desempeño y el umbral mínimo que para costear ajustes de la garantía del diferente. Ya. Perfecto. Entonces. Estamos en una etapa preoperativa, ¿no es cierto? Entonces aquí está la solución. Dice, teniendo en cuenta que esta compañía se encuentra en una fase inicial en la cual no han devengado ni ingresos ni utilidades, ¿ya? Importantes, el total de activos es el punto de referencia más apropiado para calcular la materialidad. ¿Se entiende por qué se toma como el punto de referencia el total de activos? ¿No? Ya. Cuando están empezando recién las empresas, se supone que no hay movimiento de resultados, ya sea de ingresos, de gasto, o va a ser muy mínimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tomar? Es mejor el activo, ¿no es cierto? Que es como el recurso que tiene la empresa. ¿Ya? ¿Lo puedes repetir? Voy a sacar. Profe, pero cuando la empresa recién está iniciando, igual puede que tengan poca cantidad de activos. ¿No sería conveniente igual a lo mejor utilizar patrimonio, que es cuando ya
el aporte de los socios y cosas así. Sí, pero hay veces que, por ejemplo, a ver, cuando está recién empezando, por lo general dice, supongamos que está estado financiero, dice activo, caja, banco, puede haber existencia, puede haber activo fijo, y eso sería mi total de activos, ¿no es cierto? Y puede que no tenga ni nada de pasivo circulante, que solamente tenga patrimonio, ¿no es cierto? Supongamos que está recién, capital, ¿ya? Supongamos que aportó todo el 31 y tengamos solamente el capital. Ya, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuánto es el movimiento que vamos a desviarnos solamente en el capital? ¿No es cierto, chicos? Vamos a revisar las partidas en el activo. ¿No es cierto? Es por eso que se va a tomar como cuenta de activo, porque si está recién empezando, o sea, preoperativa, vamos a tener todos estos aportes, digamos, supongamos que sean aportes, ¿ya? Contra la cuenta de capital. Entonces, ¿qué vamos a revisar del capital? Con suerte la escritura. En cambio, aquí vamos a revisar todo lo demás. ¿Ya? Es por eso que queda como el total de activos. ¿Se entiende? Ya. Entonces, el punto de referencia debe ser el parámetro que más influye en las decisiones económicas de los usuarios como grupo. Por ejemplo, el monto de referencia son 5.530.222. Veamos que eso es el activo, 5.530.222. ¿Ya? El porcentaje a aplicar para los parámetros brutos como el total de activos ya, que mi compañero me diga. Ya, ok. Ya. Ya. Porcentaje a aplicar para los parámetros brutos como el total de activos. Es razonable un porcentaje que se encuentra en un intervalo entre un 0,5 y un 3%. ¿Ya? Eso principalmente lo da la NIC. ¿Ya? Para este caso, donde ya se trabaja con saldos de cierre. Perdón, dígame. Es que, No, porque sale que los activos se toman del 1 al 2%. sí, Y en este caso está tomando el 3%. Porque un 0,5%. sí, pero el activo, espera, Salía del 1 al 2%. del 1 al 2. Sí, los totales de los según tenía. Es que no entiendo cómo se sacan los porcentajes. A ver, veamos la NIC 320. Profe, yo te pregunta, ¿qué pasa si tiene pérdida y recién está empezando? Es que, lo vuelvo a insistir, aquí está diciendo preoperativa, que no vende nada, no compra nada, está recién, está preoperativa. ¿Ya? Ya. NIC 320. Profe, la mía, Perdón. Aquí está la NIA 320. ¿Qué es lo que tenemos acá? De todas maneras, chicos, para la prueba yo les voy a pasar el porcentaje, ¿ya? Para que no se queden con el tema así como ¿ya? Pero la idea es que sepan cómo calcularlo, cómo aplicarlo, ¿ya? Así que en ese sentido, para no atrasarnos, porque igual tengo 5 ejercicios hoy día para ver, entonces estamos recién en el 2, ¿ya?
Pero en la prueba les voy a pasar el porcentaje de que apliquen y por ejemplo les voy a poner en activo, pasivo, de utilidad y todo, le voy a poner, aplique tal porcentaje, tal, y ahí ustedes vean, la idea es que sepan qué parámetros utilizar. Esa es la idea. La tarea es qué parámetros utilizar y cómo calcular la materialidad. No les voy a medir, aprendan a hacer porcentaje porque eso lo pueden ver así como en la revisión, en el equipo, etc. ¿Ya? La idea es que ustedes desarrollen, digamos, qué parámetros utilizar y cómo calcular la materialidad. Esa es la propuesta. ¿Ya? Entonces el día de mañana cuando nos toque estar como en una auditoría, todo el tema de los porcentajes se decide como En la equipo, comisión claro, del equipo. en equipo, sí. ¿Ya? Ya. Así que prefiero seguir y explicar. Pero para la prueba, para que no se queden, van a... Ya, entonces, entre un 0,5 y un 3. Para este caso, donde ya se trabaja con saldo de cierre y no con saldo de planeación de preliminares, se puede seleccionar un 3 para no sobreauditar. Entonces, materialidad, saquemos la materialidad, supongamos, entonces aquí calculamos con el porcentaje mayor, que sería un 3%, ¿no es cierto, chicos? Y el punto de referencia es del activo total, 5.500.000. Y la materialidad de desempeño, que es lo que yo les decía en el ejercicio 1, aquí se ocurrió un 75% de este valor de aquí, ¿ya? ¿Se fijan? Y te da este valor. Y el umbral mínimo es este mismo valor de aquí por el 5%, y aquí me equivoqué, pero es un 5%, ahí lo voy a arreglar. ¿Ya? Eso. La materialidad de desempeño es cuando entre comillas te dicen cuando es confiable o no confiable. ¿Perdón? La materialidad de desempeño que te dice cuando es confiable Sí, o no confiable. sí. El mínimo un 75, un 80. En este caso un 75. ¿Ya? Cabe resaltar que este tipo de compañía también pueden optar por otros parámetros como punto de referencia, como son el total de gasto o el de activo neto. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa más? ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? El punto 3. Una actividad a través de sus años de operación ha generado utilidades. Muestra la siguiente situación financiera al 31 de diciembre. ¿Ya? Y después dan las cifras en miles, las partidas y dice determinar el punto de referencia más apropiado y determinar la materialidad de desempeño y el umbral mínimo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuál? ¿En la segunda o en la tercera? Ya. Ha generado utilidades. O sea, se puede tomar como con el resultado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, dice, en aquellas compañías que siempre han generado utilidades o en las que se enfoque en las que enfoque principal en la obtención de utilidades, los usuarios a los estados financieros podrían considerar que la utilidad antes del impuesto sobre la renta es el punto de referencia más apropiado para calcular la materialidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se toma ahí? Porque el enfoque de la compañía está basado al resultado de antes del impuesto. ¿Ya? Entonces, el punto de referencia que se selecciona es la utilidad antes del impuesto sobre la renta. ¿Ya? Sí. Y ese es el parámetro que más influye en las decisiones económicas de los usuarios como grupo. Entonces, aquí, utilidad antes del impuesto serían 5.105.000, ¿no es cierto?
¿Queda claro? Ya. Porcentaje a aplicar. Para los parámetros netos, como la utilidad antes del impuesto a la renta, es razonable un porcentaje que se encuentra en intervalo entre un 3 y un 10. ¿Ya? Para este caso, donde ya se trabaja con saldo de cierre, no con saldo de planeación o de preliminares, se puede seleccionar un 10. Para no sobreauditar. Chicos, por favor. Ya, materialidad sería utilidad antes de impuesto, que serían los 5.105.000, por el 10%, que sería lo máximo. Acuérdense que la materialidad se saca con el porcentaje máximo que tenemos de rango, ¿no es cierto? Ya. La materialidad de desempeño significa que se puede sacar con el porcentaje que nosotros tomamos como auditoría en general. Que yo les decía que lo básico era un 80, aquí se tomó como un 75. Si en la prueba no aparece el mínimo, ustedes me pueden poner como una hipótesis de que yo le tomé como el tema mínimo un 75, un 80, pero eso es lo mínimo que pueden tomar, ¿ya? Umbral mínimo para postear ajustes en la planilla de diferencia de auditoría sería un 5%, ¿ya? Y aquí... Después, cabe resaltar que este tipo de compañías también pueden optar por otros parámetros como punto de referencia, como son el total de activos o el activo neto, que es lo mismo que vimos, muy parecido a lo que vimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Esta. En una compañía que está enfocada a la obtención de utilidades, chicos, el equipo de auditoría determinó en la etapa de planeación que el punto de referencia a utilizar sería la utilidad antes del impuesto, con un porcentaje del 10%. Con base en lo anterior el equipo de auditoría tomó la cifra de planeación y proyectó la utilidad antes del impuesto el 31 de diciembre del 2000 y fracción, la cual ascendió a 1.600 millones, materialidad con la cual se realizaron las pruebas en la etapa de precierre y cierre. Al llegar a las cifras definitivas, el 31 de diciembre, la utilidad de impuestos quedó en 1.700 millones. ¿Qué determinación tomaría en este caso el equipo auditor? ¿Ya? Aquí es solamente especificar qué es lo que va a definir el equipo auditor, no pide cálculo. ¿Ya? Y aquí está la solución. Yo la verdad quise agregar estas dos últimas ejercicios para que sepan cómo explicar qué es lo que eligen. Pero la verdad es que en la prueba va a aparecer los cálculos, lo que ya vimos en las primeras 3 ejercicios. ¿Ya? Ahí se explica por qué se toma por tal concepto, por qué se toma ese parámetro y no otro, etc. ¿Ya? En este ejercicio. Profe, yo. Diga. Entonces, para resumir los 3 ejercicios que pasamos sería, si tiene utilidad, se toma la utilidad, ¿o no? Si tiene utilidad, claro. Si tiene pérdida, se toma el patrimonio. Claro. Y si recién está empezando, se tomaría el activo. Exacto. El activo o los costos, porque abajito dice o costo. Activo o costo. Claro, porque a lo mejor no fue como, digamos, todo al activo, sino que también pudo haber ido al costo. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chicos? No. Ya. Esa, con el tema de materialidad, los que llegaron tarde, estamos viendo, les voy a explicar ahora que estamos todos, con la gran mayoría. Muchos se repiten tanto en auditoría tributaria como en estado financiero, les voy a decir. Estamos viendo entre hoy y mañana, les voy a mandar la fecha porque vamos a postergar la fecha de las pruebas
para la semana siguiente, no para la semana que viene, sino que la semana siguiente. ¿Ya? Tanto en auditoría tributaria como en auditoría financiera. La próxima, el día vimos materialidad acá. La próxima clase vamos a seguir viendo, repasando materialidad. Y el jueves que viene vamos a ver las posibles dudas que puedan tener de toda la materia para la prueba. ¿Ya? Y bueno, sé que no estamos en tributaria, pero como no tenemos clase de aquí hasta la próxima semana, tributaria también la vamos a postergar para la semana siguiente. Yo creo que para el 12, para no tener problemas con el 11. El 11 en tributaria tenemos clases online, ¿ya? Clases online. En 11 en tributaria tenemos clases online, ¿ya? Y lo otro es, otra cosa más, vamos a ver el 12 la prueba no probable y vamos a ejercitar algunas cosas en la próxima semana de tributaria. Y el control el control de tributaria que supuestamente es para mañana se posterga para el día viernes 8, que es lo que yo les mandé como anuncio ayer en el auto, ¿ya? De aquí a mañana a mediodía yo creo que ya les voy a dejar los calendarios actualizados porque también tendría que actualizar las fechas de las segundas pruebas. Es por eso que no lo dejé listo hoy día. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? La próxima semana principalmente quiero que en ambos cursos tengan claro las dudas que puedan tener. La próxima semana vamos a repasar, vamos a ver todas las dudas, ¿ya? Para que queden claros y que queden seguros con las pruebas, ¿ya? Ya chicos, antes de irse voy a pasar la lista.